Hola, buenas noches. Eh, Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por estar conectados. Hoy, jueves 27 de julio, son las 8:09 de la noche, ahora en Perú. Estamos en vísperas del Día de la Independencia, 28-29 de julio, que digamos es feriado. Van a haber distintas actividades culturales, artísticas. Estamos también en el contexto de la Feria Internacional del Libro de Lima, y qué mejor que hacer un evento para nuestros amigos, amigas internautas, sobre contar la naturaleza, sobre ecoliteratura, sobre ecocrítica. Mi nombre es Rodrigo Revilla, soy editor, soy escritor y director editorial en Búho Eléctrico, que es una editorial independiente peruana, autogestionada y dedicada íntegramente a la publicación de libros, antologías, historias de ficción y no ficción con temática ambiental y climática. Ya llevamos 3 años en el mercado y con 3 libros publicados, ya se viene uno próximamente en agosto, septiembre también, que sería nuestra cuarta publicación, y así poco a poco estamos avanzando. Quiero agradecer a nuestros invitados, a nuestras invitadas, Mercedes Aguilar y Diego Peso, que ya en un momento vamos a conocerles. Pero antes quisiera iniciar la conversación, esta plática, este intercambio de conocimientos y de experiencias en torno a la escritura, en torno a los modos de vivir en estos tiempos calurosos, antropocéntricos, con un extracto de este libro que se titula Primavera, del filósofo estadounidense del siglo XIX, Henry David Thoreau. Este libro recoge algunos extractos de los diarios de Thoreau, sobre justamente esta particular estación del año, pero también la manera en la que la humanidad conecta de algún modo con la naturaleza en esta estación. Y leo, cito: "En la sociedad no encontrarás salud si no es en la naturaleza, a menos que como mínimo, de tanto en tanto, apoyáramos los pies en medio de la naturaleza. Los rostros de todos nosotros serían pálidos y lívidos. La sociedad siempre está enferma, y la mejor es la que más lo está. No hay un solo aroma en ella que sea tan saludable como el de los pinos, ni fragancia más penetrante y restaurativa que la de las perlas nacaradas, flores de vida eterna de los prados más altos. Soy de llevar conmigo algún libro de historia natural, casi a modo de elixir, cuya lectura debe restaurar el tono del sistema". Llevamos un libro, esa conversación será sobre libros, será sobre literatura, y quisiera presentar a una de nuestras ponentes con la que vamos a conversar, vamos a dialogar un poquito sobre el tema, que es Mercedes Aguilar. Nos acompaña directamente, bueno, virtualmente, en espíritu, con toda la emoción desde México. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Hola, Rodri. ¿Qué Muy tal? bien. Cuéntanos un poco de ti misma, a qué te dedicas, qué te gusta, qué no te gusta, y cómo llegaste a Búho Eléctrico, a esta como que mini sociedad literaria que publica libros sobre naturaleza. Bueno, pues yo estudié literatura, pero mientras era estudiante fui parte de una brigada ambientalista en donde nos dedicábamos a hacer proyectos sobre separación de residuos, educación ambiental. Entonces, como que siempre me llamó la atención como estos temas, pero pues yo pensé que eran mundos separados, ¿no? Yo veía como este mundo de la ciencia y las artes. Y bueno, pues posteriormente, ya como egresada, encontré esta hermosa disciplina que se llama ecocrítica, que pues básicamente reúne estos dos campos que aparentemente parecen distantes, ¿no? Y bueno, llegué a Búho Eléctrico porque en mi movilidad estudiantil, en mi intercambio, fui a Perú, ahí fue donde conocí a Rodrigo, en una librería, donde curiosamente yo estaba preguntando por un libro de José María Arguedas. Y en ese momento no lo sabía, pero siempre me llamaron la atención los libros que de alguna forma tenían una temática ambiental o en donde la naturaleza no era un mero escenario, sino que era una parte activa e importante en los personajes, ¿no?
Y bueno, durante la pandemia empezamos a tener como algunas conversaciones sobre ecocrítica, sobre libros de ecoliteratura, y pues vimos que concordábamos, ¿no? En en muchos puntos de vista. Y bueno, apenas este año me invitaron a formar parte oficialmente de Búho Eléctrico, lo cual me hace muy feliz. Estuvimos colaborando algunos años y bueno, pues básicamente es eso, ¿no? Como que todo este camino me ha ayudado a descubrir que la ciencia y el arte no están para nada separados, ¿no? Sino que hay muchos puentes en común. Así es un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario, desde luego. Gracias por presentarte, Mercedes, y ahora quiero darle el pase también para que se presente a Diego Peso, que está conectándose desde Perú. Él es el coordinador editorial de nuestra tercera publicación, Más ríos y derrames de petróleo. Hola, Diego, gracias por unirte. Me gustaría que te presentes, nos cuentes a qué te dedicas, qué te gusta, cuáles son tus hobbies, tus pasatiempos y cómo llegaste a nuestra editorial. Hola Rodri, buenas noches. Gracias por la invitación en primer lugar y gracias por este espacio tan multidisciplinario que estamos abriendo ahora. Digo multidisciplinario a propósito porque yo vengo desde otro lugar. Yo soy psicólogo, soy psicoterapeuta, me dedico a la práctica clínica privada y bueno, desde hace un tiempo empecé a reconectar con la escritura desde un lugar un poco más cercano. Y en el camino, nada, empecé a partir de la pandemia a desarrollar este proyecto que lo he llamado escritura terapéutica, en el que he mezclado un poquito el mundo emocional, el mundo terapéutico con el mundo creativo y literario, eh, en donde ha sido posible abrir varios espacios, varios talleres en donde todo esto ha sido posible, ¿no? Juntar estos mundos. Y bueno, yo soy amigo de Hernán, que también es parte de Búho, junto con Rodri. Somos amigos de la adolescencia desde hace muchísimos años. Y él me contactó el año pasado, o a finales del anteaño, me parece, del anteaño pasado, y lanzó la propuesta de, oye, Diego, ¿qué tal si hacemos un poco esto que ya vienes haciendo, pero enfocado en temas ambientales? Y justo pasó el tema en Perú, ocurrió el derrame de petróleo en Ventanilla. Fue como a principios del año pasado que generó una fuerte, un fuerte golpe a nivel nacional, en todo sentido, ¿ya? Y nada, diseñamos un taller juntos a partir de esto, en el que usamos la escritura como una forma de canalizar un poco todo esto que se venía sintiendo, ¿no? A partir de esta catástrofe. Diseñamos el taller, lo abrimos y a partir de esto surgieron muchas creaciones muy potentes que decidimos con el tiempo transformar en algo más. Que así nació no solo el proyecto del que vamos a hablar seguro un poquito más adelante, sino también como mi presencia en Búho Eléctrico de una forma un poco más constante. Entonces nada, este soy yo, desde ahí vengo. Gracias por presentarte y contarnos un poquito de esa experiencia. En realidad somos un coro de voces, cierta polifonía, ¿no? Que está trabajando distintas prácticas artísticas, pero que se conjugan y llegan, se dirigen directamente a la producción textual para de alguna forma entender y manifestar el acto de leer, de escribir, de imaginar y comprender nuestra relación con la naturaleza, pero también el impacto que poco a poco estamos ejerciendo sobre el planeta, ¿no? Y con eso quiero empezar esta interacción con una actualización climática ambiental, más o menos para que tengamos un poquito el contexto de lo que estamos viviendo, ¿no? Parece como que si le hubiésemos declarado una guerra al planeta, ¿no? La temperatura de la Tierra ha incrementado 1 °C respecto a los niveles preindustriales, ¿no? Luego salió un estudio hace poco, hace unos días, de la revista Nature, que tiene sus seguidores y sus detractores. Dice que hay un posible colapso de la corriente del Atlántico, es la corriente AMOC, que es la circulación meridional atlántica, que es un sistema de corrientes oceánicas las cuales mueven el oxígeno, los nutrientes, el carbono y el calor desde el sur al norte, ¿no? Y que regula el clima,
pero a medida que el planeta se va calentando es probable que esta circulación de alguna forma se debilite, ¿no? Y por lo mismo que se debilita puede generar consecuencias como unas bajas temperaturas en los trópicos y además inviernos más crudos en Europa y América del Norte. El Mediterráneo está ardiendo, ¿no? Y anomalías en las temperaturas de la superficie del mar, lo que podría generar cambios incluso en la misma forma de vida de las especies, ¿no? Y pueden ingresar especies invasoras, ¿no? Donde no deberían estar. Y seguimos quemando combustibles fósiles, ¿no? Hay calor más frecuente, hay aumento de temperatura, y es un estudio que encontré de una publicación de una periodista climática en Twitter, menciona sobre un estudio publicado por el World Weather Attribution, que menciona la influencia del cambio climático en las olas de calor en América del Norte, Europa y China, y que indefectiblemente las estamos viviendo acá. Estamos viviendo un invierno recontra caluroso, un invierno en el que casi todos los días está saliendo sol, y eso ya no es normal, ¿no? Las próximas olas de calor, menciona este estudio, serán mucho más comunes de ocurrir si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Y menciona esta periodista que en un mundo post 2 grados, o sea, ya estamos encaminándonos a ese escenario, que lo hemos visto en historias de ficción, las olas de calor podrían repetirse cada 2 a 5 años, ¿no? Pero lo que nos presentan estos informes científicos es cierto llamado a la acción, ¿no? La idea de reducir las emisiones, de salir de estos modelos de quema de combustibles fósiles, pero también de adaptación a estos impactos, porque, digamos, ya no se puede retroceder, tenemos que mitigarlos y tenemos que adaptarnos. Pero una cosa es ponerlo, ¿no? En texto analítico y muy técnico y abstracto, que a lo mejor muchas personas no lo entienden. Y para eso entra aquí un aspecto, un discurso literario, mucho más que trabaja el lenguaje y las representaciones del lenguaje para explicar o llevar estos, digamos, sistemas de información a diversos públicos, pero mucho mejor a través de historias, ¿no? Contar la información a través de protagonistas que la están viviendo, a través de situaciones que cambian los paisajes, a través de imágenes, a través de símbolos, ¿no? Y aquí entra bastante el papel de la ecoliteratura como modo de representación de la naturaleza, pero también de representación de la crisis de la naturaleza, ¿no? Y para ingresar a esta pregunta generadora sobre de qué modo está presente la naturaleza en nosotros, en Mercedes, en Diego, y también a quienes nos escuchan, a quienes nos siguen en esta transmisión, desde un toque filosófico o pensando también desde la ecosofía, quisiera comenzar esta pregunta con un epígrafe de Carl Jung, que está en el libro Ecotopía, una utopía de la Tierra, de Alexis Racionero Ragué. Es un libro buenísimo, lo pueden encontrar en la Feria Internacional del Libro, lo publica Anagrama. Y dice así: el trueno ya no es la voz de un dios, ni el rayo su proyectil vengador, ningún río contiene espíritus, ni el árbol es el principio vital del hombre, ninguna serpiente es la encarnación de la sabiduría, ni es la gruta de la montaña la guarida de un gran demonio. Ya no se oyen voces salidas de las piedras, las plantas y los animales, ni el hombre habla con ellas, creyendo que le pueden oír. Su contacto con la naturaleza ha desaparecido, y con él se fue la profunda fuerza emotiva que proporcionan esas relaciones simbólicas. Y hablamos de relaciones simbólicas. ¿Cuál es esta relación simbólica o la presencia simbólica u otro tipo de modos en los que la naturaleza está en ustedes? Pensando que hemos naturalizado la naturaleza, está a nuestro alrededor, pero no la percibimos, hemos generado cierta distancia, la vemos como algo mucho más apreciativo, pero dentro de ese sentido de asombro no entendemos lo que le está amenazando, ¿no? Y nos aprovechamos de la naturaleza, dentro de todo de toda la normalización del extractivismo, y lo que está justamente incluso hasta debajo de las prácticas extractivistas, ¿no? Con la idea de que la humanidad consigue imponerse para dominar el entorno sin medir las consecuencias, y sin dejar de pensar que somos parte de algo mucho más grande, ¿no? Somos parte del mismo ecosistema.
para Mercedes, para Diego, ¿de qué modo la naturaleza está presente en su vida diaria o creen en realidad, pueden hablar en nombre de toda la humanidad si gustan también, ¿no? ¿Quién quisiera empezar? Tal vez Mercedes para seguir esta línea. Pues yo creo que justo algo que también se ha puesto a debate últimamente es qué entendemos por naturaleza, ¿no? Porque desde lo humano, como que naturaleza justo es todo lo no humano, ¿no? Y se nos olvida que nosotros también estamos hechos de células, de materia orgánica, ¿no? Y por lo tanto, pues también somos naturaleza. Entonces, como tal, pues prácticamente naturaleza es nuestro entorno. em, o sea, más que naturaleza, nuestro entorno es lo que nosotros podríamos llamar como un ecosistema, ¿no? Y nosotros solo somos como una parte de él. Hace aproximadamente un mes estuve en un taller justamente también de ecoescrituras y uno de los ejercicios fue ver semana con semana algún espacio, ¿no? Natural. Y es muy curioso porque lo que se nos viene a la mente a veces es como un lugar lleno de árboles o como un lugar idílico, ¿no? Y a veces nuestra realidad inmediata es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, Toluca, la ciudad donde yo soy originaria, es una de las ciudades con menos áreas verdes en todo México, ¿no? Probablemente incluso en el mundo. Y pues como tal, no, para mí no es como accesible ir a un lugar como de estos idílicos, ¿no? Un parque en donde vaya a sentarme a ver la naturaleza. Pero enfrente de donde yo vivo hay un campo de fútbol y para mí eso es como la naturaleza, ¿no? O sea, un campo que de cierta forma está como, eh, pues sí, como acomodado a la forma del hombre, pero aún dentro de eso, pues hay insectos, hay plantitas, ¿no? Hay florecitas. Y pues la naturaleza realmente está presente en todas las formas de existencia, ¿no? O sea, pienso incluso, no sé, en las bacterias que probablemente ahora están en mis manos, en, no sé, todas las bacterias que están en mi estómago ahora, ayudándome a hacer la digestión, ¿no? O sea, todo eso es naturaleza, ¿no? No solamente el árbol, no solamente el pájaro, no solamente el venado, ¿no? No solo estas formas idílicas de naturaleza que tenemos, sino pues todo, ¿no? Todo lo que está aquí con nosotros. Pienso, por ejemplo, no sé, en esta naturaleza, ¿no? Que también es la fauna que está como cerca de mí, no sé, por ejemplo, mi gatita, ¿no? Los perritos callejeros, las moscas, los mosquitos. O sea, todo eso es naturaleza, ¿no? Y yo soy naturaleza. Entonces el concepto pues es mucho más amplio y más complejo, ¿no? En todo caso, supongo que podríamos hablar solo de lo humano y lo no humano, pero pues nosotros como tal somos naturaleza. Es verdad, sí, Ujú, lo somos, solo ujú, que nos distanciamos, no nos damos exacto. cuenta, lo negamos o no queremos Ujú. verlo. Hay un Y los problema muy ponemos en grande. una jerarquía, ¿no? Además. Así es. Y recuerdo una frase hace poco que nos mencionó una amiga, Milagros Quispe, menciona que la naturaleza, si la naturaleza hablara, ¿no? Yo creo que sí habla, pero no la escuchamos. Y creo que aquí entra el aspecto de la Exacto. escritura, ¿no? Para tratar de poner eso que nos está diciendo. Y en el caso de Diego, cuando yo leí justamente este fragmento de Thoreau, a la par de pensar en la salud, porque Thoreau lo que hizo fue irse de la ciudad a un espacio, a un bosque, junto al lago Walden, por eso su título del libro que se titula Walden, ¿no? Este, y se quedó a vivir ahí, lejos de la ciudad, lejos de la industrialización, estamos hablando de apogeo del siglo XIX, ¿no? Plena revolución industrial. Eh, y ahí empezó a registrar todo lo que veía, pero también todo lo que sentía, ¿no? Y acá menciona algo muy interesante que es la salud. Yo creo que dentro de algunos aspectos podríamos tocar la salud mental. La idea de irse a un bosque, la idea de ir a la playa y caminar, la idea de reconectarnos o que nosotros incluso hasta representarnos, no representar a modo literario, sino representarnos en la misma naturaleza. ¿Qué relación tiene, digamos, a nivel psicológico, a nivel de salud mental, Diego? Diría que bastante, muchísimo. De hecho,
tal vez voy a hacer un mix entre intentar responder esta pregunta desde la salud mental, pero también voy a traer un poco la mezcla de lo que me evocó cuando escuché tu pregunta, cuando preguntaste hace un rato por primera vez esto de qué es para nosotros naturaleza. Así Y es. lo primero que me evocó fue una pregunta, fue, ¿cuándo fue la última vez que conecté con la naturaleza? Y la pregunta fue relativamente sencilla de responder, pero también me pasa lo que le pasa a Mercedes, siendo un ciudadano viviendo en esta ciudad. Yo vivo en Lima, y Lima no tiene pues tanto acceso a lugares como idílicos, como has dicho Mercedes, idílicos y naturales y de reportaje documental en National Geographic. No, lamentablemente vivimos en una ciudad un poco difícil en ese sentido. Entonces, encontrarte con espacios así en el cotidiano no es tan fácil. Sin embargo, tu pregunta me evocó la última vez en la que sí pude, y siendo honestos con Lima y siendo justos con Lima, pues resulta que no fue tan lejano ese momento. Fue hace algunas semanas que fui a montar bici cerca del mar. Bajé al mar. Acá en Lima, Lima está cerca de la playa y está diseñada para que ciertos distritos puedan acceder al mar en bicicleta o caminando. Y recordé que ese día, o sea, si voy al recuerdo directo de ese día, fue como, wow, ¿por qué no hago esto más seguido? ¿Por qué se me olvida que tengo mar? ¿Por qué se me olvida que puedo bajar y sentarme un ratito a ver el mar, sentirlo, no sé, escuchar las olas? No es un mar caribeño, pues no es un mar celeste turquesa idílico nuevamente, pero les juro que la sensación de estar cerca de este lugar natural a mí me ha, en ese momento, me ha como conectado con algo muy bacán. Entonces, regreso nuevamente a la otra pregunta. La salud mental está muy influenciada, y diría la salud en general, muy influenciada por cómo nos relacionamos cómo permitimos que estos espacios de naturaleza ingresen a nosotros. Eh, Nuevamente puedo sonar un poco pesado al decir que no es tan fácil. Sin embargo, hay posibilidades, afortunadamente. No sé cómo será en tu ciudad, Mercedes, pero acá, mira, tenemos el mar, tenemos también, hay algunos parques, no son muchos, pero hay algunos. Pero yo lo que he aprendido, y esta es mi pregunta, es una pregunta que va directamente con lo que tú dices respecto de mí, Rodrigo. Yo lo que he intentado y he aprendido desde hace un tiempo es intentar como construirme un espacio natural para mí. Y me declaro fan de las plantas, amo las plantas. Seguro más adelante vamos a ir hablando de estos seres que no son humanos, con los que nos relacionamos y que también son parte de la naturaleza, pero yo intento estar cerca del verde, porque a mí me hace un montón de bien. Y imagino que como a la mayoría de seres humanos, pero ahí va un poco mi respuesta. Y si me Sí, permiten agregar claro. algo a lo que dijo Diego, actualmente yo trabajo para una organización en donde nos enfocamos en ciudades, en el tema de ciudades, de espacios públicos, y justo uno de los pilares es estos espacios verdes, ¿no? Y de su importancia para la calidad de vida de las personas. Y eso siento que ya está cambiando un poco el paradigma, ¿no? Que es un poco difícil llevarlo a cabo en ciudades que ya llevan construidas así siglos, pero vemos, ¿no? Cómo incluso ya desde la academia o desde los planes gubernamentales ya se dan cuenta de esta necesidad de que pues no todo debe ser concreto, ¿no? Sino que los espacios verdes son vitales para nuestra calidad de vida. Hay muchas maneras, creo que han saltado bien a la vista, de cómo concebimos la naturaleza. Diego lo ve de una manera, Mercedes también lo propone, como que lo complementa. Eh, Diego menciona como si creara su propia naturaleza, falta de algo que de repente está enfermo afuera, ¿no? Lo va creando adentro. Mercedes, con el trabajo que hace en esta plataforma de ciudades, es impulsar un conocimiento, pero también la comunicación ambiental sobre el modo en la que las ciudades pueden volver a reconectarse con los espacios naturales.
Sin embargo, quisiera resaltar, digamos, para unir al punto tercero, que es sobre contar, este término de idílico, ¿no? Este adjetivo curioso, que recuerdo hace poco cuando conversé con una profesora de universidad que luego se unió bastante en espíritu y en comentarios al trabajo de búho eléctrico, me recordó sobre escribir sobre la naturaleza, o la idea de pensar y de representar la naturaleza bajo un tópico literario que se llama el locus amens, ¿no? Que que lo empleó por primera vez Garcilaso de la Vega. Para quienes no saben qué cosa es el locus amens, es un tópico literario, como bien mencioné, que describe un lugar natural, idealizado, paradisiaco, seguro y tranquilo, ¿no? Que es como a veces pensamos que es esta dicotomía, esta separación de urbe, caos y naturaleza, el lugar seguro, idealizado y tranquilo, eh, y vemos como que dos mundos distintos, ¿no? Pero en realidad a veces esos dos mundos distintos pueden ser un solo mundo, con los mismos problemas y conflictos de un solo mundo, y a veces en la ecoliteratura actual ese tópico del locus amenus es como que revisitado y reinventado y reconceptualizado, ¿no? Para que pongamos de alguna forma la ecoescritura como un modo de crítica y de análisis y de denuncia y de reflexión, ¿no? Pero también de especulación de mundos posibles. Diego, ¿querías mencionar ¿Qué algo? podrías escribir en el chat para los que no sabemos cómo es locus qué? A ver, ahí tal vez Mercedes podrías escribirlo porque Ok. Para que las personas que no conocen el término, pues lo vean y después curiosen. Voy a googlear porque es en latín, entonces no estoy muy segura de. le va a pasar un poquito el Google, porque sí, porque este es un tópico literario Son que, interesantes. que es necesario tenerlo en consideración, porque de algún modo la ecopoesía, la ecoficción actual, la ficción climática como que lo va a enfrentar, ¿no? Lo va a tomar, pero también le va a cambiar un poco el significado, ¿no? Pero de todas maneras está, ¿no? Porque Walden es prácticamente un locus menos de la perspectiva de Thoreau, pero digamos, el mundo sumergido de Ballard es una suerte de ruptura de este locus menos para decirte de que algo pasó con este lugar idílico, algo pasó con el mundo y el mundo se vino en debacle, ¿no? Entonces, ahí, digamos, distintas representaciones de la naturaleza con este norte, con este horizonte de pensarlo como el famoso locus amenus. Pero la naturaleza en realidad puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser, y a veces pasa, ¿no? Cuando conversamos con los políticos, alcaldes, y dicen que la naturaleza es solamente espacios verdes. Y no es tanto así, ¿no? Yo creo que la naturaleza tiene muchas otras formas en las que va manifestándose, ¿no? En sonidos, en animales no humanos, ¿no? En abrazar de repente un árbol, ¿no? Que de repente ni está en un espacio verde, está rodeado con cemento, pero ahí está el árbol, ¿no? Fuerte y todavía imponente. En mi caso, yo creo que la naturaleza está presente bastante en los animales, ¿no? En la relación interespecie, esta relación que mucho toca de alguna manera el ecólogo Carsafina y que lo revisita o lo toca también Donna Haraway, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho porque cuando abrazo a mi perrito, cuando veo a mi conejo, cuando veo a los pajaritos que están en el jardín de mi casa, digo, esto también es naturaleza y nosotros con las constantes acciones dañinas al planeta, también les estamos haciendo daño a ellos, ¿no? Y muchas otras cosas más que ya intersectan, pues, la idea de lo vegano, ¿no? La idea de dejar de comer carne y pensar que lo que estamos comiendo actualmente es con base en el sufrimiento de otros seres, ¿no? Es como pensar de que estamos comiendo sufrimiento, ¿no? Pero ahí dentro, ahí existen variaciones de interpretación de estas, de estas performances textuales, ¿no? Pero ahora vayamos a la parte de contar,
porque ya hemos visto la representación, lo que significa para nosotros o lo que nosotros concebimos como naturaleza, pero la otra parte es contar, ¿no? Ponerlo por escrito, ¿no? Estamos hablando de manifestaciones o de procesos artísticos, ¿no? Y estamos hablando al mismo tiempo de símbolos y de confluencias con sentidos, pero también de representaciones de los conflictos y de especulaciones, imaginaciones propuestas a través del lenguaje y los recursos literarios, ¿no? Pensando la estrategia de escribir ecoliteratura como instrumento de sensibilización y concientización y al mismo tiempo de tender puentes sensibles, ¿no? De que podemos usar la evidencia de lo que está pasando, la información de lo que está sucediendo, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? De repente un derrame de petróleo, el debilitamiento de esta corriente en el Atlántico, el calor excesivo que está haciendo ahora, y todo eso nos lleva a manifestar las formas de contar el mundo, de pensar el mundo, de reflexionar el mundo, y se ha hecho desde siglos, ¿no? La ecoficción, la ficción climática no es un tema de ahora, es un tema que ha ido evolucionando y digamos, las representaciones de la ficción climática ha estado desde tiempos antiguos en la mitología, pensando estas representaciones ficticias, por ejemplo, del cambio climático, como ideas de castigo y redención, de apocalipsis, del fin de los días, una idea también de una destrucción cíclica, ¿no? De eventos cataclísmicos y un posterior renacimiento, una memoria cultural, ¿no? De catástrofes como inundaciones o tormentas, ¿no? Luego pasamos a otras representaciones, específicamente la del siglo XIX y XX. Hablamos de fenómenos climatológicos como vientos oceánicos, actividad volcánica, y poco a poco que ya ha ido presentándose o escabulléndose la idea de la influencia de los gases atmosféricos en el calentamiento global, ¿no? Y otros gases que son los de efecto invernadero, ¿no? El calentamiento propio por la actividad humana. Y eso ya se presentaba a partir de, de los movimientos ambientalistas en los años 60, ¿no? Con estas evidencias de los impactos humanos ya empezaba a presentarse, y obviamente, ¿no? De la revolución tecnológica, ya empezaba a presentarse estos temas en los diferentes tipos de libros que se publicaban, mayoritariamente en la ciencia ficción, ¿no? Mucho de la ciencia ficción ha tomado tópicos de los desastres climáticos o la idea propiamente de lo climático para construir sus mundos, para poner a sus personajes en situaciones que están condicionadas por lo que le ocurre al escenario, y esto genera conflictos que sabemos que pueden resolverse o de repente no pueden resolverse, ¿no? Y se me viene pues a la mente, y es algo que siempre digo cuando veo que sale el sol y va a ser mucho calor, o cuando salen noticias de que julio ha sido el mes más caluroso del año, o que la Organización Meteorológica Mundial dice que entre 2023 y 2027 van a ser los años más calurosos que se han vivido en las últimas décadas. Me remite mucho a esta novela que creo que tiene una vigencia todavía en lo que estamos viviendo. Es El mundo sumergido de J.G. Ballard, que creo que la primera línea de esta novela es importantísima y todavía está resonando. Y dice así, la primera línea es, permíteme un ratito que no, pronto haría más calor. Y esa es una novela del 62. Estamos 2023, ¿no? O sea, es como pensar, y ahorita podríamos decirlo, ¿no? Para Roden Ballard, si es que meter una cachetada de donde esté, que él ha sido como una suerte de profeta de estos mundos alterados ahora, ¿no? Y ha ido representándose de distintas maneras. Una ciencia ficción como la de Úrsula K. Le Guin, que propone ideas de relación interespecie, pero también de colonización, de dominio, de extracción de recursos naturales, pero extrapolándolo pues a ideas de mundos que no son la Tierra, sino otros planetas, ¿no? O historias un poco más actuales,
como la infancia de El mundo de Michel Nieva, que propone ya futuros alterados a nivel de calentamiento global y que repercuten, por ejemplo, en la afluencia de pandemias o de virus como en este caso el dengue, ¿no? Propone historias, construcción de personajes a partir de la alteración de estos mundos por el cambio climático, ¿no? O historias mucho más aterrizadas al presente, ¿no? Que se encuentran en el momento presente, pero que se trabajan desde otros géneros, como el horror, pero que ya justamente dialogan, pero retuercen un poquito esta idea del locus amenus como distancia de rescate de Samantha Schweblin, que piensa que es el lugar idílico, el campo, para irse a pasar unas vacaciones de fin de semana entre mamás e hijos, pero van a un lugar que está contaminado por agrotóxicos, ¿no? Entonces ahí es curiosamente cómo se está representando otro asunto también de la contaminación del planeta. Hay historias que van moviéndose en aspectos, en distintos aspectos de la ficción y del cambio climático, la idea de cómo estamos reconectando con la naturaleza. Entonces, la pregunta aquí para poder responderla es, ¿cómo ayudamos a escuchar las demás voces de la naturaleza? ¿No? ¿Cómo pensamos que la crisis ecológica es una realidad innegable y vivimos hoy sus efectos, y cómo la ciencia ha cumplido un papel importante para contarnos lo que está sucediendo, y al mismo tiempo cómo la literatura, y de repente también incluso en el caso de la escritura terapéutica, en el caso cuando trabajamos con Diego, puede ser una herramienta poderosa para ayudar a generar más conocimiento, pero también para de alguna forma evacuar esas emociones negativas que nos está produciendo el deterioro del entorno, ¿no? ¿De qué modo podemos ayudar a escuchar estas otras voces de la naturaleza a través de la literatura? ¿Quién quiere? Perdón que me he ido hablando un poquito de más, pero quería darle un contexto como para que podamos entender de qué modo están conectándose o enlazándose estas econarrativas. ¿Quién quiere? Tal vez Diego primero y luego Mercedes, tal vez. Vale. Hace un rato decías que lo literario se diferenciaría un poco de la información científica, en el sentido que lo científico puede ser como más grueso, más difícil de tragar, ¿no? En cambio, lo literario estaría como más al alcance de la mano. Yo expandiría un poquito esa idea, Rodrigo, y para hablar un poco más sobre literatura y arte, para decir que no solo está más como al alcance y es como más digerible si quieres, Creo que te perdimos un poquito. sino también como seres humanos. Hola, Sí, te me sentimos un fui, poquito me entrecortado. parece, volví, No sé si volviste, porque rayos. te vimos entrecortado, Diego. Me fui y volví, pero volví, me parece que Ya, volví. ¿De ya aquí? volviste, sí, ya volviste. Bueno, lo que decía era que no solo es como que el arte y la literatura no solamente es algo que está como al alcance o quizás un poquito más al alcance, sino que además es fundamental, es necesario. Como seres humanos, parte de la condición del ser humano, ya que me pongo un poquito filosófico, parte de la condición del ser humano es que somos incompletos, a diferencia de las otras especies que saben sobrevivir medianamente mejor, mucho mejor que nosotros no. Nosotros somos animales enfermos por default y necesitamos parte de lo que nos ayuda a atravesar la enfermedad es de cultura y de arte. El arte como un elemento de la cultura que creamos en el medio ambiente, en nuestros círculos sociales, en sociedad. Entonces, yo diría que el arte y la literatura, por ende, no solo está más al alcance, sino es fundamental y necesario. Entonces, historias, ficción, no ficción, narrativas, nos ayudan a atravesar situaciones, pero también a complementar un poco nuestros vacíos existenciales. Sí. Sí, entonces Y, un poco por ahí va lo que quiero decir. y muy interesante. A ver si quieres seguir ahí la conversa. Por favor.
Pues sí, justo estaba pensando, ¿no? Que pues de cierta forma la crisis climática es ocasionada por nosotros, ¿no? Entonces, quienes debemos de dialogar sobre esto, pues somos los seres humanos, porque pues los animales y las plantas tienen su propio lenguaje, ¿no? Y es algo que incluso a veces como humanos somos muy soberbios en no reconocerlo, pero ellos tienen como su propia realidad, ¿no? Y como bien dice Diego, pues ellos pueden sobrevivir bien, ¿no? O sea, ellos en su ambiente tienen todo lo necesario y saben cómo alimentarse y sí, a diferencia de los humanos, no me imagino ahí a un león diciendo estoy deprimido, ¿no? O tengo ansiedad. O sea, ellos viven perfectamente bien en su propia realidad, ¿no? Pero el problema, pues, somos nosotros, ¿no? Lo que estamos ocasionando, cómo, pues, nuestra forma de vida está afectando esas otras formas de vida. Entonces, en ese sentido, sí es importante reconocer, ¿no? Reconocer qué de nuestras acciones están ocasionando estos cambios y relacionando también un poquito lo que dices, ¿no? De la ciencia. O sea, creo que la ciencia se encarga de descubrir, se encarga de, justo, ¿no? De encontrar las causas y las soluciones a muchos problemas. Pero también, como bien dice Diego, es de cierta forma un universo un poco cerrado, ¿no? No todos los humanos podemos acceder tan fácil al conocimiento científico, ¿no? Justo porque tiene como también su propio lenguaje, su propia forma de hacerse, ¿no? De difundirse. Y en ese sentido, pues el arte o la literatura pues nos puede ayudar a que las personas se sientan más cercanas a él, ¿no? Em, Justo, ¿no? Creo que estamos como en un momento en donde ahora no nos interesan tanto como las grandes historias como abstractas, sino como las historias cotidianas, ¿no? Y es muy diferente hablar de cambio climático como un concepto general a hablar de que a una persona, a una familia, a una comunidad, le está pasando algo consecuencia del cambio climático, ¿no? Porque cuando le ponemos cara y cuando le damos una historia, pues es más fácil que nos sintamos cercanos a ello y que en consecuencia queramos actuar o hacer algo al respecto. Y creo que las consecuencias, o sea, la idea de, mejor dicho, de actuar, a veces se encuentran como que detenidas o paralizadas por el miedo a lo que pueda venir, ¿no? Y que muchas representaciones literarias lo presentan desde esta óptica distópica, pero también hay ópticas, otras acercamientos, otras aproximaciones mucho más alentadoras, utópicas, ¿no? Que nos dirigen a esta eh, suerte de, digamos, de mundo ecotópico, ¿no? Que es prácticamente volver a armonizarnos, ¿no? Con la naturaleza. Pero creo que dentro del aspecto del miedo, porque hay una dimensión emocional cuando escribimos, eh, me lleva a pensar en la idea de perder el lugar donde vivimos, me lleva a la idea de pensar de que nuestros seres queridos pueden verse también afectados, ¿no? Más allá de hablar de la defensa del territorio, ¿no? Que son como que unas reacciones a este miedo, ¿no? Unas emociones de reacción, digamos, ¿no? Hay mucho miedo a perder aquello que ya estamos viviendo, hay mucho temor, hay mucha frustración, y eso también se revela a través de la escritura, ¿no? No sé si eso tal vez está acorde con esta crisis existencial que mencionas, Diego, esta parte del miedo. Yo diría que está, a ver, estaría bastante relacionado. O sea, pensaría en la escritura como una forma de intentar, eh, tal vez encontrar respuestas frente a esta crisis. Y hablo de crisis a nivel ya no solo ecológica, ambiental, sino también existencial, ¿no? Cómo me paro frente al mundo, ¿no? Yo creo que, pienso que los distintos lenguajes creativos, como el hecho de escribir, te ayudan a dar cierta respuesta y sostén. Y un poquito lo que hemos hecho
en el taller de escritura terapéutica, y aquí cuento un poquito lo que fue, ha sido eso, ¿no? Como que el sostén de pronto, que de alguna forma uno puede tenerlo con su propia escritura, con su cuaderno a solas, de pronto se convirtió en un sostén más grupal, en donde había la posibilidad de interactuar con lo que las personas creaban dentro del taller. Entonces ya, o sea, se salió de una especie de estar a solas para estar en una comunidad creada en ese mismo instante con un propósito particular, ¿no? Que era escribir sobre una temática ambiental, en este caso la catástrofe. Y procesar emociones como miedo, el miedo del que hablas, ¿no, Rodrigo? El miedo a perder tu hogar, el miedo a una catástrofe inminente, la frustración, por supuesto, la rabia que todo esto genera. Yo recuerdo que muchos de los escritos tenían este tinte como de mucha rabia, ¿no? Como rabia frente a lo ocurrido, porque uno se indigna con el agresor, en este caso la petrolera, con, con el hecho de que no se hayan hecho cargo, incluso hasta el día de hoy, me parece, de todo, cual es aún más indignante. Eh, Indignación por lo que las víctimas directas han sufrido. Entonces es como demasiado, ¿no? Demasiado que procesar. En ese sentido, pienso que abrir espacios en donde se puede crear a partir de esto resulta bastante... Yo no diría que la crisis acaba, pero ayuda a atravesarla de alguna forma. Y eso mencionas interesante, atravesarla. Y creo que otro verbo sería canalizar, ¿no? Que sea un vehículo para que nuestras emociones puedan fluir, porque digamos, pensando ya para la última parte de nuestra conversación, que es la escritura como oportunidad, ¿no? ¿Cómo puede ayudarnos la escritura a canalizar nuestras emociones, ¿no? Ya sea desde activismo, pensando en esperanzas o miedos, o ya sea en aspirar de manera colectiva hacia mejores escenarios, o que la escritura, que el mismo acto de ponerse frente al papel y que se desenvuelva tu imaginación es una especie de tratar de formar, de moldear ese ideal, pero que también nos lleva a cuestionarnos, ¿no? Si realmente podemos hacerlo, ¿no? Si realmente, a lo mejor, porque creo que incluso dentro de la ecoansiedad entra este dilema, ¿no? Soy muy pequeño frente a todo lo que está pasando, pero en realidad lo que voy a hacer va a cambiar algo, y a veces como que te sientes minimizado, ¿no? Frente a eso. A veces ocurre que las propias y las pequeñas acciones que crees que son de coeficiencia no son suficientes si quieres aspirar a más, pero no sabes cómo hacerlo. Entonces, escribir sobre ello puede generar también un espacio para esta catarsis que nos permita continuar avanzando y seguir luchando y seguir conspirando creativamente y creando colectivamente, por supuesto. ¿Qué piensan? Propiamente del acto de escribir, ¿no? Bueno, yo iba a empezar más bien con el acto de leer, que creo que Bien. sí va un poquito de la mano, ¿no? Pues a mí la ecoliteratura me ha ayudado primero que nada a entender, ¿no? Justamente, pues toda la crisis climática es una crisis muy compleja, ¿no? Y creo que el hecho de ir comprendiendo, ir desmenuzando toda esta problemática ha sido una especie de, pues sí, si bien no me ha como tranquilizado completamente porque estos problemas pues siguen pasando y cada vez son más fuertes, creo que por lo menos en mi caso la sí ha disminuido mucho, ¿no? Porque hay un libro en especial que me voló la cabeza, ¿no? De Homero Aridgis, y especialmente un poema en donde él menciona que la crisis climática no iba a ser como un gran apocalipsis, ¿no? O sea, no iba a ser como el día del juicio final en donde iban a bajar los ángeles a destruirnos a todos, ¿no? O como un gran evento, ¿no? Sino que iban a ser como una serie de eventos. Entonces, creo que poemas como esos me han ayudado a entender, ¿no? Que la crisis climática es compleja, pero que no va a ser como una gran catástrofe, sino que va a ser más bien como una serie de cambios del mundo en el que vivimos, ¿no? Y bueno, ahora sí, pasando a la escritura, creo que sí ayuda mucho a canalizar estas emociones, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que cuando yo estaba trabajando en Guadalajara, que es otra ciudad de México,
descubrí como algo muy feo que estaba haciendo cierta empresa en un pueblo, en un poblado, y escribir también un poco desde el enojo y desde la tristeza y desde la desesperanza, también me ayudó como a canalizar, ¿no? Esos sentimientos y también a entender como de quién es la culpa y un poco también visualizar qué se puede hacer al respecto, ¿no? Que claro que la realidad es como mucho más difícil, pero justo como tú dices, Rodrigo, ¿no? O sea, finalmente también em, la ecotopía nos da como un rumbo al que ir, ¿no? Y si bien escribir no va a solucionar mágicamente todo eso, siento que sí nos da por lo menos un rumbo, ¿no? Un norte hacia el que nos podemos dirigir. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que tanto la lectura como la escritura de ecoliteratura nos ayuda, ¿no? A no volvernos locos y a darnos como una dirección hacia dónde dirigirnos. Digo, ¿nos volvemos locos? Es que, Ansiosos, depresivos. eh, o sea, pensaba, o sea, si me preguntaba si eso ya no es como parte del cotidiano. O sea, todos tenemos algún gradito de estar ansiosos, estar un poco depresivos, estar un poquito, o sea, partiendo de la premisa de que somos incompletos. Ujú. Eh, pero no quería dejar de mencionar y rescatar lo que ha dicho Mercedes respecto de la lectura, que tal vez algo que apacigua un poco nuestra locura inminente es el hecho de que el arte y la literatura por default, el arte también da esperanza, porque en esta lectura que ella trae, de alguna forma también encuentra cierta calma y cierta luz, ¿no? Como tal vez no va a ser tan terrible como alguna vez me lo imaginé. Entonces, necesitamos de la literatura, necesitamos del arte, necesitamos de la música, de la pintura, del teatro, de la poesía. Nuevamente, quizás para no solucionar, no vamos a solucionar probablemente los problemas del mundo, pero se puede como atravesar. Nuevamente, creo que te ha gustado mi palabra, Rodrigo, la vuelvo a repetir. Creo que va un poco por ahí. Y quizás en el camino volvernos un poquito menos locos, ¿no? Sí. Dejar de o sea, trabajar un poquito o retrabajar, creo que estas ideas de las poéticas sobre el colapso ambiental, ¿no? Y traerlas de repente a unas poéticas de oportunidades ambientales, ¿no? Sí, de hecho creo que yo quería compartir un poema de alguien que es una poeta que me gusta un montón, que no, así nos refrescamos un poquito quizás de estrictamente lo ecoliterario, Ujú. pero habla o sea, usa muchos elementos de la naturaleza y los mezcla con el acto de escribir, por eso me pareció muy, muy llamativo. Se llama La alegría de escribir. Es Wisława Ah, bien. Polaca, ganadora del Nobel. Bueno, dice, ¿a dónde corre? A través del bosque escrito esta sierva escrita, a beber del agua escrita, que copiará su hocico como papel carbón. ¿Por qué levanta la cabeza? ¿Habrá oído algo? Apoyada en cuatro patas, prestadas por la verdad, por debajo de mis dedos aguza los oídos. Silencio. Esta palabra también susurra sobre el papel y retira las ramas causadas por la palabra bosque. La alegría de escribir, la posibilidad de hacer perdurar la venganza de una mano mortal. Existe, pues, un mundo sobre el que tengo un dominio absoluto, un tiempo que ato con cadenas de signos, una existencia infinita a mis órdenes. Eso es. Mm. Mer, ¿qué piensas? Estaba pensando que incluso aunque dices que no es ecoliteratura, vemos ahí también la relación o los referentes, ¿no? Simbólicos de la naturaleza. Entonces, pues sí, de cierta forma también, eh, pues sí, aunque no, aunque el poema no propiamente habla de la naturaleza, Ujú. vemos ahí otra vez como esta importancia, ¿no? De lo natural o del entorno como referente simbólico. Genial, muy bien. Gracias, les agradezco esta conversación, pero antes de cerrar,
quiero que me hablen de sus hijos literarios, lo que hemos sacado hace poco con Búho Eléctrico, lo que viene con Búho Eléctrico en el caso de Mercedes. No sé si quieras hablar tú, Diego, sobre Mar, ríos y derrames de petróleo. Bueno, acá tengo mi ejemplar. A ver, sí, es un libro que entiendo ya quedan poquitos ejemplares. Es una noticia que me contaban justo hoy ustedes, tú y Hernán. Bueno, es un libro que se presentó oficialmente hace unos meses. La idea, como les contaba, fue coger los relatos, agrupar los relatos, las creaciones surgidas en el taller del año pasado a partir de Derrame en Ventanilla, y volverlos una muestra. Nos asociamos con Intercambio, que es un instituto de psicoterapia psicoanalítica, para crear juntos el proyecto. De hecho, un equipo de intercambio de ese instituto escribió el epílogo, que es la parte final del libro, donde ellos dan cuenta de una actividad que hicieron precisamente en Ventanilla. Usaron recursos terapéuticos para poder ayudar a un grupo, a una comunidad en Ventanilla, dando apoyo psicoemocional. Nada, ¿qué más? No. Está en la feria del libro, va a estar junto a Búho Eléctrico, viene estando, de hecho, de hace unos días. Nada, el sábado estaremos por ahí, si por ahí alguien está presente y quiere visitarnos, ahí nos vamos a ver, podemos conversar más al respecto. Sí, Mar, ríos y derrames de petróleo están en el stand 55 del Independiente y 50 de Tumacro en la Feria Internacional del Libro, por si quieren comprarlo. Antes de pasar a la promoción de Árboles sobre el Desierto con Mercedes, quiero comentarles, ya que tenemos los libros en físico de las publicaciones, la primera publicación de Búho Eléctrico fue un cuento infantil ilustrado sobre una ave migratoria. Entonces hablamos de escribir también sobre animales, ¿no? Y de los distintos conflictos, de los distintos desafíos que viven. Se titula La gaviotín y la extraña criatura de Vita Mendoza. Vita Mendoza, ingeniera ambiental, nos sigue aquí, está con nosotros presente en esta reunión, y con las ilustraciones de Lorena Menduiña, también ingeniera ambiental, que nos acompaña, creo que en la transmisión, o de repente verá esta transmisión en el momento que esté libre, disponible, ¿no? Es una historia simbólica, entrañable, muy bonita, con un mensaje ecológico sobre el cuidado de la vida silvestre, sobre la relación con el ecosistema acuático, pero también sobre la relación con el ecosistema desértico. Es una historia que no deberían perderse, que creo que incluso hasta adultos podemos leerlo, si bien es dirigida para público infantil. Es un libro álbum hermoso y que contiene una guía de lectura para que, digamos, no se pierda, porque cuando escribimos ecoficciones, historias sobre naturaleza, es necesario tener o mostrar la evidencia de dónde se ha sacado la información, porque estamos escribiendo sobre algunos aspectos reales, ¿verdad? Entonces, aquí, este es lo que acompaña el libro, y lo pueden encontrar también en la FIL, están 55 y 50. Y aquí, la antología Cuti Musaki, otras ecoficciones, es una antología que también edité y que tiene el prólogo de la escritora argentina referente del cli-fi, de la ficción climática latinoamericana, Claudia Boaf, que escribe un prólogo sensacional que recoge la esencia del espíritu sobre la idea de escribir ecoliteratura y de qué manera se presenta en este libro. Son 8 cuentos y un poema de autoras y autores peruanos y un colombiano, que no sigue también, está acá presente, así que como que ha traspasado fronteras, ¿no? Nuestras fronteras este libro, sobre distintas historias relacionadas con la crisis ecológica en Latinoamérica. La idea de escribir historias de naturaleza desde el sur global está muy presente en este libro, también en la FIL, lo pueden encontrar en la FIL. Y finalmente, con Mercedes para que nos cuente la primicia de Árboles, bueno, ya no es tan primicia, pero ya se lanzó la preventa, cuéntanos un poquito. Bueno, esta es una muestra de ecopoesía que surge a partir de un taller que se impartió hace poco más de un año, en donde, bueno, curiosamente participaron solo mujeres y una persona no binaria. Y bueno, hay haikus, hay caligramas y pues otras formas de poesía. Y bueno, hay una variedad de voces, ¿no? O sea,
no solamente porque son personas de Perú y de México, sino que abarcan muchos temas, ¿no? Se habla acerca de defensores ambientales, acerca de como pinturitas cotidianas, ¿no? Sobre nuestro entorno. Y algo que también me gusta mucho es que también se le da como esta atención a animales a los que no solemos poner la atención o que incluso los vemos como desagradables, ¿no? Por ejemplo, pienso que hay un caligrama de la lombriz, que creo que actualmente ya se está un poco cambiando también esa percepción de que las lombrices son desagradables, porque pues ya vamos viendo, ¿no? Que en realidad son un elemento muy importante en los ecosistemas. Y bueno, también como que un propósito, un objetivo de este ecopoemario, justo, ¿no? Es cambiar la perspectiva de cómo vemos a ciertos animales o a ciertas plantas, o conocer más acerca de la historia de los defensores ambientales. Entonces, bueno, pues próximamente estará disponible tanto en Perú como en México. Esperamos que en septiembre, quizás finales de agosto en México. Y pues nada, ojalá que se animen mucho a leer ecoliteratura. Eh, Genial. Para cerrar, no sé si existirá alguna pregunta del público que esté viendo la transmisión, otra vez aquí en el Zoom, algún comentario. No sé si quieran mencionar algo o dirigirse a alguien de nuestros ponentes. Pueden levantar la mano o escribir en el chat. No hay ningún problema. Creo que no, ¿verdad? María Pía Julián Navas dice, ¿ustedes también dan talleres para escribir ecoliteratura? Sí, no los estamos haciendo ahorita porque estamos en pleno lanzamiento de estos títulos, pero una vez ya nos calmemos un poquito dentro de esta algarabía de las publicaciones y de todo lo que lancemos, sí vamos a retomar los talleres de ecoliteratura, de escritura de ecoficción, sobre todo, ¿no? Dentro del género del cuento y de la poesía, ¿no? Ahí vamos a coordinar un poquito con Mercedes para ver cómo podemos cuadrar estos tiempos, también considerando su maestría, ¿no? Entonces sí, vamos a retomar los talleres de ecoliteratura, porque es algo que mi socio me está presionando a cada rato para que vuelva a dictar y a dictar y a dictar, que es la manera más bonita, creo, de hacer o de formar una comunidad, ¿no? Porque al margen de que se unan a nosotros en este, digamos, proceso de escribir, nos hacemos amigos, amigas, ¿no? Y compartimos estas experiencias y creamos juntos, ¿no? Es un ejercicio de simpoiesis, como mencionó en su momento en el inicio del prólogo Claudia Aboaf, ¿no? Crear juntos, ¿no? De eso se trata la ecoliteratura también. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Creo que no, ¿no? Bien. Entonces vamos con palabras finales. Diego, Mercedes, ¿algún mensaje que quieran Yo, dar a nuestro público? yo tengo una imagen que quisiera compartir como cierre. Sí, claro, desde luego. Justo hoy en Instagram di con esta imagen. Me pareció totalmente bonita, pero también muy en sincronía con lo que hemos hablado hoy. Con eso me despediría. Mira, Ay, la Mer, naturaleza creo que nos hace sentir ricos. así es, así es. Mer, creo que con esta imagen, coméntanos o cuéntanos algo. Sí, justo, ¿no? Yo más bien invitarlos a no caer en la desesperación ni en la ansiedad. Yo he estado muchas veces ahí. Y pues más bien justo, bueno, mi gatita hizo una pequeña aparición. Em, Justo enfocarnos en lo que sí podemos hacer y ver, ¿no? Todo esto que existe, ¿no? O sea, incluso justo el hecho de comer una manzana o una zanahoria es estar ahí con lo natural, ¿no? Y
justo abrazar, ¿no? Abrazar nuestro entorno y nuestra propia naturaleza y pues no rendirnos, ¿no? Seguir luchando hasta el final. Exacto. La idea es seguir luchando, seguir escribiendo, seguir imaginando, seguir proporcionando todas estas nuevas formas de comunicación y de entendimiento y de reflexión y de especulación para cambiar, ¿no? Los paradigmas de esta estructura vertical, ¿no? En el que la humanidad está arriba y la naturaleza abajo. Vamos a ponerlo en un espacio, en un aspecto horizontal, como menciona bien Rodrigo Bastías en el prólogo de este libro que les voy a pasar aquí. Es un libro de cuentos de ciencia ficción ecofeministas, se los voy a pasar por acá porque está en distribución gratuita vía internet, ¿no? Aquí lo pueden tener. Ahí les paso. Es una antología de 5 cuentos, si no me equivoco, de escritoras latinoamericanas que escriben cli-fi, ficción climática. Pueden disfrutarlo. Ese es un cherry que le hago a este libro porque me encantó. Espero que también lo disfruten. Y hay editores, hay escritoras que se unen a esta causa de escribir con estos mensajes de pensar el mundo en el presente y el futuro, ¿no? Entonces, muchas gracias a Diego, a Mercedes, a Hernán y a quienes nos acompañan en la transmisión desde Facebook o acá mismo en el Zoom. La próxima semana vamos a tener bueno, no sé si breve porque en realidad nos pasamos un poquito más de la hora, pero eso ocurre en las pláticas. Otro conversatorio y esta vez sobre ilustraciones. La idea de pensar, de representar la naturaleza, pero a través del arte gráfico, ¿no? Y nos acompañarán las ilustradoras de Búho Eléctrico. Lorena Menduiña creo que va a estar, no, sí, ¿no? Va a estar Lorena Menduiña. Sí. Sí, buenísimo. Va a estar Lorena, va a estar Débora Torres, que ilustra Árboles sobre el Desierto, y va a estar Milagros Quispe, que ilustró la cubierta de Kutimusak y otras ecoficciones. El próximo jueves, a la misma hora, a las 8, en el mismo canal, Búho Eléctrico. Y bueno, les agradezco. Nos quedamos con esta imagen preciosa que Diego nos compartió, que es la verdad. Regresemos a la naturaleza. Kutimusak a todos. Muchas gracias y nos vemos luego. Tengan felices días festivos. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias.